No lo olvidéis, Reiki Karines. Reiki es protección real, es un escudo de luz. La práctica de luz es purificación, cuya ausencia tan prolongada en nuestra civilización decadente genera aires infectos, virulentos agentes de reequilibrio necesarios. No lo olvidéis, Reiki nos pone en red real, esencial, en relación con R mayúscula, es decir, trascendente a lo personal. Enfócate en esta. Elige la libertad. Obedece a la vida, con V mayúscula. Reiki da pleno poder real, en el centro, Pantocrátor. Si te enganchas con plena fe, que no decae ante lo ilusorio y lo transitorio, resucitas en efecto a muertos. Oh bálsamo dulcísimo, camino de miel, caricia subliminal, diáfana inmersión, pozo con fondo de luz, bóveda en la palma, invisibles chispas de eternidad, océano de paz sideral, manto de morada interior, cobijo de dádiva total. Ancla en el no lugar, foco abierto al sin límite, manantial de bocas por doquier, celoso secreto sin amo. Razón de mi ser, corazón de mi razón, enchufe celestial, magma etéreo, niebla de fuego, reacción en cadena de amor, tronar del subsusurro, mudo aleteo del alarido, reloj de eternidad, alarma de silencio, plancha de amor, refresco del alma, altar vivo al Altísimo, plenitud del vacío, centro de ninguna parte del acta original del ser. Hablando de medicina gnóstica, no queremos hacer un tratado, que también sería muy interesante, pero no queremos hacer un tratado sobre una medicina que ha existido antiguamente, que han practicado algunos círculos de hombres y qué significa exactamente esto, etcétera. No, verdaderamente, directamente estamos hablando de una medicina que se conoce por la experiencia de luz. Hablamos de nuestra, en base a nuestra propia experiencia, en nuestro testimonio, y es algo que siempre está presente, que se ha podido practicar más y reconocer más abiertamente en la antigüedad o hace unos siglos, pero que va con la verdad del ser humano y con una práctica de una medicina otra. Se trata sobre todo de conocerla, además de este modo, no a través de la historia, no a través de los libros, sino a través de la experiencia interior, que siempre, evidentemente, será inefable. Entonces, por eso es muy importante practicarla. Y ante todo, nuestros vídeos quieren invitar a esto, a venir a practicarla, a tener la experiencia directa de la luz y a ser guiados en ello, porque hay demasiado poca cultura, dicho de manera general, mística para a veces comprender bien lo que nos está pasando y sobre todo canalizarlo de la mejor manera posible. Entonces nos referimos, con médicos gnósticos, nos referimos a todo aquel que practique la sanación espiritual desde esta experiencia y desde esta autoridad, que es la que no se reconoce el materialismo, porque es de un orden invisible, pero es la autoridad real, es la autoridad ligada a lo real también. Entonces, que son, vamos a decirlo así, burdamente diplomados por una autoridad celestial interiormente, que saben que esto es así, porque les ha ocurrido.
así me ocurrió a mí, se dice en el poema Andrés Hermético, ¿no? Así me sale decirlo, así me ocurrió a mí. Eso puede ser, como es conocido de los chamanes, de la figura del chamán americano, por ejemplo, a través de un sueño. Eso es conocido por aquel que ha atravesado un laberinto, que ha salido del laberinto mental o que ha atravesado una enfermedad y que ha querido saber, investigar el origen de esta enfermedad, conocerse a sí mismo a fondo, que ha hecho este camino sin intervencionismos racionalistas y ha llegado a la otra orilla, por así decirlo, y como ha hecho el camino de sanarse a sí mismo, sabe sanar a los otros. También por una experiencia directa, vamos a decirlo así, de ser imbuidos de un Espíritu Santo durante una sanación, etcétera, etcétera. Entonces hablamos del médico gnóstico realmente en estos términos, no de una manera teórica, histórica, que puede ser muy interesante, pero hablamos de una experiencia siempre presente en el ser humano. Hablamos de intervencionismo, y esto es importante, cuando el hombre deja de colaborar con naturaleza y la fuerza, porque está desconectado. Al estar desconectado del orden universal, está desconectado de sabiduría, de un conocimiento puro. Entonces su actuación y su conocimiento, que son mentales, producen cierta agresión y efectos secundarios. El hombre empieza a plasmar, vamos a decirlo así, sus ideas y elucubraciones mentales por encima de una observación de lo real y de un conocimiento real del cuerpo, a tener una idea sobre las cosas más que una visión directa. La medicina pura, que se puede practicar con Reiki, la medicina sagrada, la medicina realmente tradicional, porque va ligada a la tradición con T mayúscula, y como lo dice la palabra, tradición que viene de tradere, traer, se trata de algo recibido por los hombres de lo alto, recibido de un orden superior a la mente humana, superior a las leyes humanas, es decir, en armonía con las leyes del universo. Esta medicina pura no está en oposición a nada, no puede ser anti nada, es enteramente vida. Es más bien la inversión de la medicina cientifista o materialista, inversión entendido como la positivación de un negativo, la realización de algo en potencia o algo bloqueado o algo que ha de ser traído a la luz, que todavía está en lo oscuro y ha de desarrollarse y salir a la luz. Aquí el hombre y su ciencia humana se supeditan al poder y el conocimiento trascendentes. Esto en plena conciencia, en conocimiento de causa. El médico místico sabe que la materia no se opone al espíritu, no le es contraria, sino que sabe y ayuda a hacer emerger el espíritu, la luz atrapada en la materia. Esto es algo muy distinto. Y esto vía la experiencia directa en el propio cuerpo de lo divino en nosotros. Y este es el verdadero empirismo, es este. Sobra hasta la noción de terapeuta, entendido como lo entiende la mente moderna, como un profesional. O bien, si queremos utilizar esta noción, precisemos que el terapeuta también debe desaparecer ante el caduceo, este símbolo de la medicina pura, de la medicina sagrada, porque el símbolo mismo nos lo dice. Nos dice que es sagrado y ante lo sagrado es algo, es un orden superior y todo debe quedar en obediencia para una actuación correcta. Los canales, por eso se utiliza la palabra canal, Reiki, deben ser transparentes ministros de la medicina divina. Antiguamente se han llamado sacerdotes, mediadores
en los templos de la medicina. La inversión de esta figura, como se ha visto muy claramente durante esta pandemia, es la del doctor o la del médico materialista que se ha erigido en esta suerte de, en esta autoridad consultada por el gobierno temporal, cuando antiguamente era consultada la autoridad realmente espiritual, la de los sacerdotes. Signo de una no existencia social, de un auténtico canal y de una supeditación al orden universal es este revestirse con símbolos y alzar las manos en alto, en signo de pureza, de entrega simple y de conexión, de puente de conexión entre este orden material aquí abajo y el orden de las cosas eternas. Este gesto ritual tan simple encierra mucho misterio. Esto es la manera de decirlo correcta. Decimos no existencia social, porque como lo recordaba Simone Weil, signo del diablo es el orgullo, y el orgullo va ligado al deseo, a la necesidad de existencia social, a esa bestia apocalíptica o gran animal, como lo llamaba Platón. Y hoy día sin duda estamos en el reino de la bestia, es decir, no hay más que ver esta necesidad de existencia social del animal social. El ser humano debe integrar la, entre comillas, sucia sombra, en otros términos más filosóficos, la luna psicológica, los dionisíacos brotes de vida humana, en términos nietzscheanos, que tan civilizadamente ha apartado. Debe integrar opuestos y trascender o perecer en un estado de fisura interna insalvable y de conflicto externo creciente, como lo estamos viviendo, entre el odio y el amor. Hablando de odio y amor, de este dualismo propio de la manifestación, leemos en La muerte de Empédocles, por el poeta Friedrich Hölderlin, hablando de este sabio iniciado que fue Empédocles. En este corazón pude sentirte, éter callado, cuando el extravío de los mortales me invadió el alma y tú, para curarme, rodeaste con tu soplo mi pecho que el amor lastimaba. Universal conciliador. Y vieron estos ojos tu actividad divina, luz que todo lo expande. Reiki, KRS del Christos, pero también hacemos alusión a la vez a Krishna, es Reiki practicado en conciencia crística o conciencia Krishna en la tradición hindú y en conocimiento de causa mística. Es decir, Reiki practicado para su fin último y como una vía iluminativa verdaderamente vivida como modo de vida unitario en esta arca del sol. La luz, vía el gancho yoga, la palabra yoga significa gancho, unión. La luz, decía, vía el gancho yoga que es el Reiki, Rei y Ki, esa unión de tierra y cielos, me enganchó inesperadamente, algo que es imprevisible para la mente y imposible de decir por la mente, a la cadena mística occidental de nuestro hermetismo o, dicho de otra manera, esoterismo cristiano, es decir, la faz interior del cristianismo o podríamos decir de la gnosis directamente.
y me conectó a algunos hermanos sintonizados fuera del espacio-tiempo, como puede ser en el dominio de lo espiritual o del espíritu, digámoslo directamente así, como René Guénon, como Louis Cattiot, como Lanza del Basto. Hablo de ellos en mis libros y en otros vídeos, aquí simplemente los voy a nombrar así, y alumbrándome a la vez sobre realidades de orden gnóstico sobre las que no había tenido jamás noticia anteriormente. Ni siquiera ningún conocimiento sobre el hermetismo, ni el cristianismo, ni el esoterismo, en esta vida por lo menos. La prueba de que el verdadero conocimiento no es una adquisición, una construcción o asimilación por vía exterior. Son tiempos estos, además, que nos marcan de manera muy clara, nos indican el agotamiento de esa vía de posesión y de adquisición externa. Y es una buena noticia también, porque eso significa que este conocimiento puro es indestructible, que es impersonal y que es indestructible a pesar de épocas de persecución, por ejemplo. De modo que en este lugar, en el Arca del Sol KRS, cuya piedra de fundación fue realmente el hallazgo de lo que llamo el lugar Reiki, esa tierra pura interior, y esta luz y este conocimiento del ser, invitamos en base a una vida consagrada y a una autoridad otorgada directa e internamente, algo que tampoco es fácil que sea recibido, ¿no?, por la mente, que no puede comprender exactamente ni hablar de esto que ocurre precisamente en otro plano. Estamos hablando de que existen estas iniciaciones espontáneas, de que existen estas confirmaciones de algún estado de conciencia o de algún grado iniciático que son dadas por mensajeros internamente y que solo lo sabe quien las recibe. No tienen ninguna marca exterior. Es bueno que estén insertadas, vamos a decirlo así, representadas por autoridades sobre la tierra, pero el problema es cuando sobre la tierra ya no se sigue las instituciones, las iglesias, etcétera, no están acordes a la tradición, ya no reflejan el orden superior, y allí es cuando hay esa fractura y para el que recibe una autoridad de lo alto una necesidad de obedecerle a pesar de todo. Entonces no es una marca de orgullo, y me gusta recordar mucho en este punto a William Blake, cuando en sus libros proféticos hay un pasaje en que habla de del buen orgullo, vamos a decirlo así. Empieza diciendo: ¿fue Jesús humilde o dio alguna prueba de humildad? Se está refiriendo a un mal entendimiento tanto de la humildad como del orgullo, ¿no? Lo que llamé humildad ellos llamaron orgullo. Pues Jesús obra con orgullo honesto y triunfante. Esto es algo que explicita. Entonces estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que puede sonar soberbio a oídos terrenales, ¿no? Como cuando dijo Jesús, yo soy Dios. Se trata de una correspondencia con una certeza y un conocimiento interior, para el cual la mayoría de los hombres son ciegos en sus señales externas. Y bueno, si todo fuese doméstico, común, plano, normalito, y no chocase la mente, no estaríamos tratando de lo que estamos tratando, de algo indecible e inaprensible para la mente, mágico, metafísico, incluso directamente divino. Muchos se exclaman en la época moderna con esta palabra porque no han reconocido su raíz, simplemente. Y esto, bueno, porque hemos dado por bueno inconscientemente, en todo caso, en general, la ascendencia pitecoide que nos ha querido dar y que ha cimentado la ciencia ateísta, y la armazón intelectual, encefálica, que entrenamos en nuestra educación racionalista. Invitamos, como decía, a hacer el camino espiritual y a tener la experiencia directa de la verdad.
y con esto el criterio real sobre todas las cosas. Cosa que es está siendo más importante que nunca con la situación mundial. Porque el auténtico criterio, el criterio válido, no tiene que ver con opiniones, no se forma con opiniones, con estudios ni argumentos. Tiene directa relación con el orden superior, con el orden universal y nuestra conexión a este orden. Llámese verdad, con V mayúscula. Proponemos estancias en este lugar que vive unos valores de no violencia, la no violencia en el sentido gandhiano o de lanza al basto, con el que acabo de nombrar, con el que tenemos conexión, que está muy mal entendida, pero ya hablo de ello también en otros lugares. Desarrollo lo esencial, rompiendo prejuicios o ideas deformadas sobre la no violencia, porque la no violencia no es pacifismo, es algo mucho más profundo que ello, es otra manera de hablar de la ley de libertad evangélica. Proponemos pues estancias que hacen más o menos vivir estos valores y la práctica espiritual con transmisión de lo que yo suelo tomar esta palabra de la tradición, llamo la doctrina eterna, con la doctrina con D mayúscula, ¿no? Es importante acompañar las sesiones de Reiki y este proceso, o la meditación y el proceso espiritual con una transmisión de la doctrina. Hoy día es más importante que nunca porque se han tecnificado las prácticas espirituales. Para atender a la escuela propiamente gnóstica, yo diría que el único requisito es apagar los egos. Sin fe y sin ponerse a cero, ofreciendo plena confianza al Reiki, lo primero. ¿Qué quiere decir? Ponerse a cero, digamos que hay que hacer prevalecer por encima de lo que son los resortes habituales, los mecanismos que se disparan automáticamente en los egos, ¿no? Estrategias de defensa, corazas, búsqueda de bienestar simplemente o de mejora personal, planificaciones, gustos personales, incluso pensamiento, en fin, todo lo que se ha ido adquiriendo. Conviene verdaderamente la apertura que es necesaria para recibir tanto el influjo Reiki como la palabra de verdad. Necesita de un tipo de apertura y de disposición, de una confianza completa en base a ese estar en cero, ¿no? En un cero de desconfianza y en un cero de conocimientos y de bagaje anterior, de todo tipo, prejuicios sobre el Reiki, sobre las personas, sobre cualquier cosa. Entiéndase que en el Reiki verdadero del que estamos hablando no interfiere la figura de un terapeuta, una figura personal, con la cual esta confianza de la que estamos hablando, que es la confianza en la vida, la confianza en el sí mismo, la confianza en el ser, es muy fácil ejercerla directamente a través de la confianza en el Reiki mismo. El secreto espiritual, diría gnóstico más bien, es eterno y primordial, es decir, el mismo en cualquier tradición auténtica, en todo tiempo y lugar. Uno de sus símbolos en Occidente es el Graal o Grial, la copa sagrada que contiene el brebaje de inmortalidad. Graal significa a la vez etimológicamente vaso, grazal, y libro, gradal, es decir, que alude a la vez a la tradición con T mayúscula y al estado que procura en el ser humano. Se puede entender qué significa todo esto
escuchando a los sabios y leyendo sobre historia sagrada. Se le puede seguir el rastro, incluso en el plano material, como copa que recogiera la sangre de Jesucristo en la cruz, cuyo costado fue atravesado por la lanza de Longinos. Pero no se podrá nunca encontrar y poseer al esmeraldino Graal, ni transmitir el conocimiento de luz que otorga, sin las cualidades que permiten descubrirlo interiormente, fuera del tiempo y de la geografía. La mesa redonda, renovada por Merlín, el conductor de serpientes Galo, demiurgo nacido de una sacerdotisa druida y de un espíritu vegetal, espera el 50º caballero, entendido realmente como místico asceta, más que como aquel guerrero armado y de amor cortés en que fueron convertidos los caballeros arturianos por los novelistas de la Edad Media. Caballero que pueda asegurar el relevo de la sabiduría druida y cristiano-gnóstica, vivas llamas de la misma antorcha eterna en un occidente degenerando en barbarie materialista. Nótese que el número 50 es el del Espíritu Santo. Pero, escribió Maurice Magre, el moderno Perceval no ha tenido que levantar el velo para mostrar el tesoro eterno. Su paso se ha hecho en el anonimato. Nadie le ha reconocido, nadie solicitado. La tradición dice que el vaso del Grial está tallado en la esmeralda que se desprendió de la frente del ángel caído sentido de eternidad, que en el hinduismo está representado por la urna en la frente de los dioses o por esa gota de néctar que se derrama de la frente del dios Shiva. Néctar o ambrosía o elixir de inmortalidad. WhatsApp con el alma. El tiempo de un incienso, encenízate. Devuélveselo a la nada hasta que te revele algo del todo. Oro, porque nos reunamos en coro, transmutados en el oro de la salvación. Somete tu ingenio al intelecto superior y actividad al solo hacedor. Reconócelo. Detente y ve dónde está la verdad. Detente y vendrá ella a ti, fuera de elogías y argumentos, demostraciones y opiniones, pérdida en el tiempo, error y sufrimiento. Detente y ven. Aquí, en el centro. Pasen y sean. No pretendan sanar, guiados y mesurados por la cabeza y sociedad. No hay moral, ni fármaco, ni ambición que valga. No hay historia humana, método ni máscara que no caiga en la toma de medicina sagrada. Solo en el pábilo preparado, blanca cera de nulo devenir, prenderá la luz que alumbre y dé calor a todo. Parar con Reiki y descubrirte más que insignificante, inexistente. Lo que conoces no lo aprendiste. Lo que sabes, no sabes cómo. La mente no hubiese podido ni imaginarlo. Lo que posees no es tuyo. Todo lo que haces no te tiene por autor. Y ves que todo lo que lucubras siempre pesa, gasta enorme energía para apenas nada. Errores, problemas, finitud,
imperfección perenne, decepción, secuelas, cadenas. Por un poco de placer, de renombre, de mejoras relativas o incluso de maravillas admiradas y admirables. Cuando paras y lo pierdes todo con tanto gusto, en un rayo caes en la cuenta. Ponte aquí. Deja aquello. Quédate aquí. No regreses a aquello. ¡Qué vanidad! ¡Qué inanidad! Espacio de conciencia abismal. Firmamento conteniendo ese granito de arena de mente personal, ese cubito compacto encantado de su prisión, embarcado en su curso ilusorio e infatuado, todo ocupado en su construcción e historia inacabable, todo admirado de sí y a la vez odiándose así. Para. Con Reiki es fácil. Yo, príncipe Hermes, después de tantas ofensas por causa humana, he llegado a ser, según el secreto de Dios y con la ayuda del arte, medicina otorgada de salud. Me derramo aquí, para que el que quiera pueda beber de mí, para que el que quiera pueda lavarse en mí, para que el que se atreva pueda perturbarme. Bebed, hermanos, y vivid. Por último, precisar que nuestra escuela gnóstica no es formación, es vivencia y transmisión. Ahora mismo hay un abastecimiento mundial a través de Internet de conocimientos y enseñantes interesantísimos. Nosotros queremos favorecer una transmisión, la presencia, lo presencial y una transmisión más directa, más a un nivel más sutil. Y a un nivel más elemental, diríamos, también damos mucha importancia en estos momentos al contacto directo entre las personas ego, porque son tiempos terribles en que nos hemos dejado de conocer mutuamente y en los que estamos como especializados y aislados en una especie de compartimentos, resultado de la fragmentación mental, y el contacto aquí, en una vivencia de arca, es que no pasa, la relación entre las personas, que no pasa por los convenios, por la relación social y todos los mecanismos, por el dinero, por todos los mecanismos que reúnen a las personas de modo artificial en nuestras sociedades. Aquí es un contacto y una relación real y en base a lo real, con lo cual, por un lado, es pura dinamita, un salpetre, por eso hemos llamado la nueva sala salpetrière, la piedra salpetrière, como el Arsenal, que ha sido hospital, el manicomio, y bueno, que tiene mucha historia, podéis mirarlo en internet, en París. Por un lado saltan la chispa y los conflictos, pero cuando está bien encauzado en cierto contexto, pues es también la manera de atravesarlo, es decir, de realmente realizar una sanación y pasar por la crisis curativa, porque cuando la intención es pura, esto funciona. Y aquí, de hecho, ocurre la sanación a este nivel sin haberlo pretendido, de una forma muy automática y muy directa. No hace falta ni siquiera hacer ninguna práctica de luz. Se establece muy directamente y muy pronto, si la persona está dispuesta a atravesarlo, porque este lugar está simplemente fundado sobre roca de verdad. Con eso quiero decir que lo que hemos puesto aquí por delante y no por detrás es esa relación real. Y a un nivel más sutil, evidentemente, es muy importante esa fraternidad, sobre todo en los tiempos que corren, esa fraternidad entre personas
que estén a un nivel de conciencia similar o en el camino espiritual o deseándolo. Es importante esta unión porque ahora mismo somos, parece que muy pocos. No hay más que ver el comportamiento global.